¿quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Buenas tardes, mi nombre es Osmar Zabaleta y soy actualmente decano interino de EGADE Business School y al mismo tiempo decano asociado de investigación para la Escuela de Negocios y para EGADE. Es un honor para mí tener la oportunidad de darles la más cordial bienvenida al EGADE Future Forum con el tema Reinvención del negocio en un entorno desafiante y claves para la recuperación, con Oriol Bonaclocha, presidente de Mondelez México. Oriol Bonaclocha cuenta con un título en Economía y Administración de Negocios por la Universidad de Barcelona. Realizó también estudios en Negocios, Administración y Liderazgo en la Universidad de Navarra, en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Northwestern. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en organizaciones multinacionales, particularmente en temas de liderazgo en mercados latinoamericanos. Como ya lo mencionaba, es para nosotros un verdadero honor tener la oportunidad de conversar con Oriol. El tema que en este webinar estaremos atendiendo tiene que ver con la reinvención del negocio en un entorno desafiante y sus claves para la recuperación. Tema que, por razones obvias, no puede ser más pertinente y relevante. Mondelez, como la mayor parte de las organizaciones en México y en el mundo, ha tenido que enfrentar diversos retos y capitalizar oportunidades de negocio en este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y sin duda, esto será la base de las reflexiones y pensamientos que Oriol nos compartirá en este espacio, que sin duda serán de gran valor para la audiencia que hoy nos acompaña. Oriol, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre este tema. En EGADE Business School tenemos el propósito estratégico de empoderar a líderes omniemprendedores que crean valor compartido y transforman a la sociedad. Y lo hacemos de la mano de voces expertas como la tuya, que sin duda contribuyen en el proceso de formación de nuestros estudiantes y en el crecimiento de nuestra comunidad de egresados y egresadas. Oriol, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Osmar, por tu amable invitación y le agradezco también a EGADE Business School por semejante evento. Mira, como dijiste, soy el presidente de Mondelez y alguno de los alumnos estará pensando, bueno, ¿quién es Mondelez? Bueno, si te digo que estás masticando un chicle Trident o que estabas tomando en casa de chiquito una jarra de Tang o que compartes las delicias que trae Oreo a tu casa, probablemente estás consumiendo un producto de Mondelez. Entonces, Mondelez somos una compañía americana, una multinacional de snacks, que estamos en más de 150 países y que aquí en México estamos desde hace más de 90 años. Nuestra primera aparición fue con la marca Chiclets, que seguro que todos ustedes conocen. Entonces, bueno, como representante de Mondelez es un gusto estar con ustedes esta tarde. Oriol, sabemos que la pandemia, en virtud del COVID-19, ha subrayado la necesidad que tenemos como organizaciones, sociedades e individuos de adaptarnos a eventos inesperados. Eso es indudable. Los profundos efectos de salud, económicos y sociales de esta crisis
nos impulsan a redefinir definitivamente y de una manera sustancial los paradigmas dominantes. En este contexto, creo que no es realista pensar en una recuperación rápida ni en un restablecimiento de la realidad previa a la pandemia. Por el contrario, creo que es altamente probable que se establezca un nuevo comienzo donde los modelos de negocio se deberán adaptar. Sin duda, aumentará la disrupción en sectores enteros y se profundizará en las nuevas formas de trabajo y de consumo remoto, con sus implicaciones, por supuesto, tecnológicas y geográficas. Ante esta circunstancia, Oriol, desde tu perspectiva, ¿cuál es la clave para reinventar la estrategia del negocio en un entorno desafiante como el que vivimos? Yo sé que la pregunta es muy general, pero en términos de la experiencia que tú tienes, del conocimiento que tienes al frente de organizaciones clave, particularmente por el conocimiento que tienes del mercado latinoamericano, ¿qué nos dirías en ese sentido? Y también alrededor de cuáles son los factores críticos que tú identificas que las organizaciones en México y en el mundo, sin duda alguna, deberán considerar para propiciar esta recuperación que pues, sin duda alguna es necesaria. Sí, muchas gracias por la pregunta, Osmar. La realidad es que sí tuvimos que cambiar. Y cambiamos, yo te diría, en dos aspectos. Tuvimos que cambiar en la forma de operar el negocio y tuvimos que cambiar en los estilos de liderazgo que aplicamos. En la forma de operar el negocio tuvimos que cambiar y acelerar. De tener algunos procesos que se hacían de forma anual, trimestral o mensual, tuvimos que pasar a procesos semanales. Nosotros publicamos como líder en snacking un estudio que se llama The State of Snacking, que publicamos cada año. En este caso y durante pandemia, durante las primeras 20 semanas, tuvimos un seguimiento semanal para entender qué estaba pasando con nuestro consumidor, con su vida, con su tiempo, con las tensiones, qué estaba pasando con nuestros compradores, con nuestros clientes, saber qué categorías estaban subiendo, bajando, qué formatos. Entonces tuvimos que ser mucho más ágiles en pasar a este periodo semanal de operar que nos permitió estar cerca de lo que sucedía. Pero por otro lado, tuvimos que aprender a manejar y a liderar equipo en un espacio fundamentalmente remoto, donde tú querías no solo que el negocio siguiera, sino que siguiera en las circunstancias más desafiantes que habíamos tenido en los últimos años. Eso supone, por un lado, trabajar con confianza, aprender a trabajar con un equipo que no puedes ver día a día, que tú confías que están trabajando por metas. Empezamos a organizarnos a trabajar por metas, donde dábamos la libertad a nuestro colaborador para poder ubicarse y trabajar durante el día. Entonces así pudimos empezar a trabajar. Y por otro lugar, a nivel de liderazgo, mira, estaba comentando con el equipo, estoy siguiendo últimamente a un autor que se llama Keith Ferrazzi, ¿sí? Y Keith Ferrazzi habla de cómo operar en estos nuevos tiempos, de cómo operar en tiempos de trabajo remoto. Y él habla de dos conceptos. Habla de un concepto donde lo importante no es la distancia física, lo importante es la distancia estratégica o de propósito. Entonces nos dimos a la tarea a realmente informar y trabajar con nuestros equipos hacia dónde íbamos, qué era lo que íbamos a cambiar y por qué lo íbamos a cambiar. Eso nos permitió que, a pesar de no estar físicamente juntos, pudiéramos trabajar porque todos sabíamos a dónde íbamos. Estábamos alineados en nuestro propósito, estábamos alineados en nuestros nuevos proyectos y estábamos alineados en nuestras nuevas metas. Estupendo, muchas gracias, Oriol. Y en este mismo sentido, ya que hablas de la estrategia, de los planes y particularmente de las acciones que ustedes detonaron para propiciar esta adaptación, pues es un hecho que en los últimos 15 meses, pues al inicio, lógicamente, de toda esta coyuntura de salud, vivimos
todo un proceso de adaptación para que en las organizaciones en donde esto fue posible, parte de los equipos trabajaran a distancia. Evidentemente, se tuvieron que dar las adaptaciones ágiles a estas nuevas formas de trabajar, pero ahora que el proceso de vacunación ha avanzado, que en muchas organizaciones están detonando estos procesos para regresar a las instalaciones físicas, yo quisiera comentarte que al menos en términos de lo que vemos desde GADE y desde el Tecnológico de Monterrey, nos damos cuenta que durante estos 15 meses, de alguna forma, muchas de las actividades que al interior del Tecnológico de Monterrey, particularmente de GADE, usualmente llevábamos a cabo, pues se detonaron esquemas mucho más eficientes, mucho más productivos, que evidentemente incidieron en la eficiencia y en la productividad de la organización como un todo. Y en este proceso de regreso a las instalaciones físicas, creo yo que no debemos dejar de lado todos estos aprendizajes que tuvimos a lo largo de estos 15 meses y sobre esta base diseñar esquemas óptimos de trabajo, de alguna manera que permitan detonar esquemas mucho más flexibles en donde distingamos qué cosas se pueden hacer a distancia, qué cosas requieren la participación física de los colaboradores. Pienso en proyectos, iniciativas en donde la creatividad, la innovación, el trabajo colaborativo, trabajo en equipo sean fundamentales para llevarlas a cabo, pero que al final debemos justamente propiciar un balance apropiado para nuestros equipos en términos de lo que genera más valor para la organización. En ese sentido, ¿qué están ustedes previendo en Mondelez para propiciar estos esquemas flexibles, esquemas óptimos, diría yo, en donde busquemos la mayor generación de valor para la organización? Mira, Osmar, primero solo poner en la mesa que Mondelez siempre había sido una empresa bastante flexible en sus esquemas. Sí, teníamos un montón de gente que incluso estaba haciendo trabajo regional o global y que pues nunca realmente se aparecía por la oficina. Entonces lo que ahora hemos hecho es, como decíamos, hemos aprendido mucho de para qué necesitas verte y para qué no necesitas verte. ¿Sí? Y si bien a pesar de que aún no tenemos un esquema final definido, ¿qué cosas hemos aprendido? Hemos aprendido que muchas funciones pueden seguir trabajando remota por siempre. Tienen lugares de trabajo, tienen funciones y valor que traen a la compañía que pueden seguir trabajando de forma remota. Y con eso aumentamos la calidad de vida. Tú sabes, hay un promedio de commute en la Ciudad de México, por mencionar una de las ciudades grandes, tremendo, ¿sí? De hasta 45 minutos, una hora por cada recorrido para eso, y podemos dar esta parte. La segunda cosa que hemos aprendido es que el valor de estar juntos se da sobre todo cuando estás buscando co-creación, cuando estás buscando generar un proyecto nuevo, cuando estás buscando esa lluvia de ideas donde construyes arriba, abajo, escribes, montas, y ahí es donde vamos a adaptar nuestros espacios administrativos para que el objetivo final sea co-crear juntos y poder seguir manteniendo de forma remota todas esas juntas que desafortunadamente aún en las organizaciones hay muchos de seguimiento de resultados. Todas esas las podemos seguir haciendo, hemos aprendido, hemos trabajado mucho incluso en hacer juntas más efectivas. Al ser remotas, al principio empezamos y juntas que tenían 10 personas acabaron con 25. Entonces empezamos a ver quién tiene que estar en una junta, cuál es la contribución que tiene que haber en una junta. No puedes convocar una junta si no tienes un objetivo definido, una dinámica definida y un valor. Entonces hemos aprendido a hacer mejores juntas, decidir qué juntas pueden hacerse remotas y dejar solo algunas que creemos que van a tener sentido en un futuro, y estamos adaptando nuestros espacios para que sean esos espacios de co-creación y para generar valor. Estupendo. Qué gusto me da escucharte. Digo, si bien por lo que nos compartes en Mondelez, estos esquemas flexibles de trabajo ya existían en términos de lo que comentas y de alguna forma refuerzas,
nos da una idea de cuál va a ser más o menos el esquema en el futuro del trabajo, de alguna forma, detonando mayor flexibilidad, propiciando mayor calidad de vida, un balance en todos los equipos. Quisiera compartirte, Oriol, que particularmente la pandemia por COVID-19, así lo vemos, ha subrayado de alguna forma la necesidad que tenemos como organizaciones, sociedades, individuos, de adaptarnos a eventos inesperados, como lo que estamos haciendo. Estos profundos efectos de salud económicos y sociales de esta crisis nos impulsan a redefinir sustancialmente los paradigmas dominantes, y tú de alguna forma ya hacías alusión a esto. En este contexto, creo yo que no es realista pensar en una recuperación rápida ni en un restablecimiento de la realidad previa a la pandemia. Por el contrario, creo que es altamente probable que se establezca un nuevo comienzo donde los modelos de negocio, como tú mismo ya lo mencionabas, deberán adaptarse, deberá aumentar la disrupción sin duda alguna en sectores enteros, y probablemente se profundizará en las nuevas formas de trabajo, como ya lo mencionabas, y de consumo remoto, ¿no? Con sus implicaciones tecnológicas y geográficas. Ante esta circunstancia, Oriol, desde tu perspectiva, ¿cuáles son algunos de los factores críticos, así hablando en términos muy generales y pensando en la diversidad de industrias en las que participan las personas que nos acompañan, estudiantes, comunidad de egresados, profesores? ¿Cuáles son algunos de los factores críticos que tú ves en lo general que las organizaciones deberán considerar para propiciar esta recuperación? Yo sé que la pregunta es muy general y que dependerá de muchos factores, pero en términos de tu experiencia, de tu visión, en términos generales, ¿qué podrías compartir con nuestra audiencia? Gracias, Osmar. Como tú dices, yo no creo que haya un camino de regreso a donde estábamos, ¿ok? En ningún aspecto, en la forma de trabajar, en la forma de consumir, en la forma de operar, ¿sí? Yo creo que se han caminado algunos pasos que ya no tienen vuelta atrás. Sí, yo te diría, y no puedo generalizar en recuperación, al final tú sabes que la pandemia ha hecho una disrupción de industrias, algunas las ha llevado a un extremo, a otras las ha llevado a otro, pero te puedo hablar un poco del mundo del food and beverage donde nosotros operamos, y nosotros al final operamos en snacks fundamentalmente, dentro de ellos confitería, galletas, pero también en parte de comida, ¿sí? Yo te diría que lo que hemos logrado en estos tiempos es un empoderamiento bárbaro del consumidor. El consumidor escoge qué quiere consumir, cuando él quiere, de la forma que él quiere y donde él quiera consumirlo. Entonces, hemos dado todo el poder al consumidor para que él decida si quiere de un tamaño, de otro, en su casa, ahora mismo, en una hora, de este lugar, del otro lugar, y le hemos dado facilidades para poder hacer esto. Entonces, hay una parte que ha sido ese empoderamiento del consumidor. La segunda, hemos pasado a una digitalización tanto del consumo como de la compra, ¿sí? Y las empresas nos hemos tenido que adaptar. Nosotros hemos tenido que ver en este nuevo entorno cómo el consumidor está consumiendo medios, por ejemplo, redes sociales, webinars, y, por ejemplo, llegar a ellos a través de consejos de cocina para estar cuando tus niños están en casa y cómo puedes hacer esto. Y llegar a darles un contenido que ya no solo es lo que él necesita en ese momento, sino incluso darle la posibilidad de que pueda hacer un clic, se le genere la receta de lo que está viendo en el medio social y que inmediatamente se pida una plataforma y le llegue al cabo de una hora. Es decir, esa inmediatez, ese empoderamiento ha hecho que tengamos que cambiar. Hemos tenido que establecer relaciones con todos no solo los medios de compra tradicionales que tienen plataforma digital, sino también con e-tailers ya totalmente digitales,
para poder ofrecer los productos en la plataforma como el consumidor quiere, cuando él lo quiere. Y ese negocio creció 300%. Y hoy en día, que puedes discutir si estamos al mismo nivel o no que hace un año, ese consumo sigue ahí, no ha dado vuelta atrás. Hay algunos aspectos, algunos canales que no han recuperado donde estaban y en cambio estos canales digitales de consumo de medios y de compra siguen ahí y van a estar para quedarse. Muy, muy interesante. En un momento quisiera regresar contigo al tema digital, si me lo permites, pero ahorita quisiera aprovechar este momento para compartir contigo y con la audiencia que liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano sintetizan la visión del Tecnológico de Monterrey hacia el 2030. En EGADE Business School, con total alineación a la visión de nuestra institución, hemos definido 4 áreas estratégicas de enfoque, las cuales son los pilares de muchos proyectos e iniciativas que estamos impulsando en nuestra escuela. Estas áreas, Oriol, son el liderazgo con propósito, desarrollo de negocios conscientes, emprendimiento con impacto y la evolución digital de las organizaciones. Quisiera por ahora centrarme en esta última y lo quiero hacer en este sentido. Sabemos que durante los últimos 15 años muchas organizaciones tuvieron que acelerar su proceso de transformación digital. Tú mismo lo decías al inicio de la conversación, que en México este proceso se aceleró 5 años de alguna forma, ¿no? Y hablamos del proceso de transformación digital como el proceso de transformar productos, servicios, la misma cultura de la organización, las estructuras, modelos de negocio, entre otras dimensiones, para generar más valor en sus grupos de interés y especialmente, y tú también hacías alusión a esto, a los clientes, ¿no? Poner al cliente en el centro de todas las iniciativas y los procesos de transformación que se viven en las organizaciones. Y evidentemente con el soporte de las tecnologías digitales y los espacios apropiados, los entornos apropiados de innovación para generar mayor valor. Entonces, este proceso de transformación digital de alguna forma fue más evidente en algunos sectores. Por ejemplo, pienso en el sector del retail, del comercio al detalle, y en otras industrias probablemente, aunque es una necesidad, no se ha visto tan evidente, creo yo. En este sentido y por la relevancia que el tema tiene, Oriol, ¿qué visualizas tú en relación con la necesidad que tienen las organizaciones para transformarse digitalmente, por un lado? Y por otro lado, en ese mismo sentido, ¿qué barreras tendrían que eliminarse para propiciar esta transformación, esta evolución? Desde mi perspectiva, el tema de la transformación digital no es una moda, realmente es algo que llegó para quedarse. El advenimiento de las tecnologías exponenciales, de las tecnologías digitales, de alguna manera están redefiniendo la forma en que se detonan proyectos, iniciativas, se plantean o replantean modelos de negocio al interior de las organizaciones. Y en ese sentido, en términos del conocimiento que tú tienes del mercado mexicano y regionalmente hablando de Latinoamérica, ¿qué ves en ese sentido? Mira, no podría estar más de acuerdo contigo, Osmar, en esa apreciación. Ya la transformación digital no es una opción, no es que puedas decidir si la haces o no la haces. Yo creo que ya es una opción que no existe, tienes que digitalizarte. La pregunta es, ¿cuán rápido puedes hacerlo? ¿Cuán rápido quieres hacerlo? ¿Sí? Y como siempre, pues a veces las situaciones externas te obligan a hacer algunos pasos que igual no hubieras hecho de forma tradicional. Yo te diría que la digitalización me gustaría verla a 3 niveles, ¿sí? Uno, una digitalización, como hablábamos, de cómo operamos como organización, cómo nos comunicamos con nuestros colaboradores. Y te puedo dar 2, 3 iniciativas que trabajamos. En primer lugar, concentramos toda la comunicación con nuestros colaboradores en una plataforma que se llamaba Mondelez está contigo. Ahí, ¿qué podías encontrar? Podías encontrar datos de cómo iba el negocio,
podías encontrar cursos para seguirte formando, podías encontrar un área de meditación para poder manejar las tensiones de la pandemia y toda una serie, incluso teníamos un happy corner, ¿sí? Con buenas noticias, donde realmente pudieras llegar a comunicarte. Tuvimos también, por ejemplo, cambiamos a toda una aplicación que se llama Workday, donde la mayor parte de los procesos que tú necesitas hacer como colaborador puedes hacerlas en línea con una aplicación desde tu celular. Y por último, trabajamos con todo el equipo de ventas, también con una aplicación que se llama My Sales App, donde toda la comunicación se hacía a través de plataformas digitales, todo, desde videos para poder ver los nuevos lanzamientos, desde poder entrar y poder saber cuáles son las prioridades de la semana, poder reportar resultados. Todo fue digitalizar esa relación del colaborador. La segunda, que yo creo que ha sido básica, ha sido cómo transformamos el negocio en digital, ¿sí? Y durante esta pandemia hemos cerrado varias iniciativas para poder avanzar allá. Por un lado, en toda la digitalización de lo que son órdenes de pedidos, de estatus de facturación en una plataforma que llamamos D4SA, donde en tiempo real puedes ver dónde está toda la operación, como vendedor, como operador logístico de la compañía. Incluso hemos llegado a digitalizar la parte de comercio a detalle, donde con Machine Learning podemos dar un pedido sugerido, sabiendo que vas a una tienda A que cumple el perfil de una tienda A en otro lado que ya tenemos preprogramado. Y entonces estamos ayudando con esa digitalización a vender cada día más. Por otro lado, hemos traído herramientas para democratizar esa digitalización y tenemos abiertos programas de lo que llamamos low code, no code, donde tú, dentro de una área, con un pequeño soporte técnico, puedes llegar a generar tus propios programas, donde realmente tú digitalices y muevas a la organización al siguiente nivel. Y luego, por otro lado, pues estamos trabajando con otras firmas como Ernst & Young para digitalizar otros procesos más complejos. Eso sería el bloque 2. Y el último bloque, como te decía, ha sido cómo crear ese layer digital a la comunicación con los consumidores, pero también con el retailer, ¿sí? Te decía, hemos explotado las plataformas digitales incluso para crear un checkout virtual. Nosotros tenemos un negocio muy grande de confitería que normalmente tú ves cuando vas a una tienda en el checkout, en un Oxxo, en un Walmart, en cualquier otro retailer, para no quedarnos con dos nombres, pues en esas plataformas hemos llegado a hacer ese checkout digital donde antes de irte, cuando ya has hecho tu compra normal, hace un pop-up y te crea esa nueva manera de comprar la confitería. Entonces, bueno, hemos desarrollado un montón de herramientas nuevas para esa transformación digital que ya no tiene regreso. De acuerdo, muy interesante, Oriol, esto que nos compartes. Y en este mismo sentido quisiera yo preguntarte sobre el concepto de transformación digital. Ciertamente habrá situaciones, habrá procesos en los que simplemente hacer lo que se hacía manualmente, pero ahora con la ayuda de la tecnología nos llevará definitivamente a ser más eficientes, a detonar procesos mucho más rápidos, más ágiles, pero de alguna forma significa o representa el hecho de reemplazar lo que antes se hacía manualmente con la intervención fundamental de las personas a procesos digitales con el soporte de la tecnología. Pero si pensamos en el concepto de transformación digital como el hecho de transformar realmente un proceso, un producto, un servicio, incluso en muchas organizaciones se habla de la necesidad de transformar la cultura, de transformar la manera de organizar al talento y gestionarlo para que con todo este proceso de transformación al interior de la organización en todas estas dimensiones, evidentemente integrando la estrategia digital a la estrategia global de la organización y con el soporte de las tecnologías digitales, al final se propicie la generación de mayor valor para los grupos de interés, esencialmente para los consumidores.
pensando en esa descripción, no quiero hablar de una definición, pero en esa descripción alrededor del proceso de la transformación digital de las organizaciones, ¿tú ves algunas barreras en la cultura de los negocios en México que nos permitan pensar en que este proceso de transformación digital de alguna manera tome la velocidad que debe tomar para generar este valor del que hablamos al interior de las organizaciones? Mira, yo no sé si necesariamente México tiene barreras diferentes, ¿sí? A lo que puedan tener otros países, pero como toda transformación, pues tiene algunas reticencias, ¿sí? Y a veces yo creo que no estamos poniendo los incentivos necesarios. Por ejemplo, te puedo hablar y conoces que hay una transformación que se está dando en toda la implementación de CODI en el retail. ¿Sí? Para evitar el manejo de efectivo, para poder realmente avanzar, y te da toda una serie de elementos mejores en trazabilidad, en facilidad, en documentación, en todo. Bueno, se está empujando la adopción de CODI en el comercio, pero yo creo que aún no están todos los elementos alineados, ¿sí? Le estamos pidiendo a un tendero que realmente nos ayude, ¿sí? Y nos paguen CODI, pero no tenemos los incentivos para que los consumidores paguen en CODI. Nadie recibe dinero en CODI, entonces no estamos ayudando a que todo el sistema funcione. Entonces yo creo que a veces vemos los sistemas, no los vemos de forma integral y eso son algunas barreras que se están dando. Por ejemplo, herramientas de comercio conversacional, donde tú ya puedes comprar, ordenar y recibir por WhatsApp. Ahí, por ejemplo, todos los incentivos funcionan. Es fácil para el consumidor, es fácil para la compañía, es fácil para el que entrega y el sistema está totalmente alineado con incentivos para que eso funcione en el momento uno. Plataformas que podemos tener, por ejemplo, tenemos plataformas nosotros para que el pequeño restaurantero pueda pedir producto. Súper sencillo, se mete a una web, hace clic, de ahí lo lleva a un lugar donde le entregan y él fácilmente en 3 clics está recibiendo su producto. Todos los incentivos están alineados. Ahí es donde no hay barreras, donde no estamos haciendo bien la chamba sistémica, ahí es donde se está encallando y no está funcionando. Entendido, muy clara tu descripción. Aprecio mucho que nos compartas esta visión. Quisiera ahora retomar el tema relacionado con las marcas. Tú hace un momento mencionaste sobre el cambio de alguna forma que detonaron al inicio de esta coyuntura de salud para propiciar mayor cercanía y empoderamiento con los clientes, con los consumidores. Y en este sentido, pues es indudable que las estrategias de comunicación y mercadotecnia tuvieron que adaptarse, como muchas otras cosas, a esta nueva realidad, ya que la interacción de los clientes con las marcas, pues por supuesto que cambió de manera importante. En este sentido, Oriol, de manera general, yo sé que a lo mejor la pregunta es también muy general, pero creo que pudiera ser relevante para nuestra audiencia conocer qué cosas o qué elementos tuvieron que cambiar en la definición de la estrategia de las marcas que particularmente se están al interior de Mondelez para mantenerse cerca de sus clientes. Y en términos generales, ¿qué es lo que visualizas en este sentido alrededor de lo que tendrá que estar ocurriendo o tuvo que ocurrir por todos estos meses que pasaron, que tuvo que ocurrir y que tendrá que seguir ocurriendo en términos muy generales en las organizaciones de México y de otras partes del mundo? Sí, mira, déjame comentarte que como compañía en Mondelez tenemos una visión, un propósito, ¿sí? A nivel mundial y con todas nuestras marcas le llamamos Snacking Made Right. ¿Okay? Estamos hablando del snack correcto, hecho de la forma correcta para la ocasión correcta, ¿sí? Entonces, eso hace que nuestras marcas, ¿sí? Que son nuestro principal vehículo de comunicación con el consumidor, pues realmente tienen que ajustarse, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hoy en día
yo creo que es imposible poder operar y comunicarnos con nuestros consumidores si no tenemos una forma responsable de producir o de interactuar con nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, incluso durante pandemia cambiamos nuestras plantas a toda la energía ser energía verde, ¿sí? A realmente cambiar de consumir ese combustible para realmente movernos a energía eólica, ¿sí? También eso complementó que ya teníamos plantas que no tenían landfill y estuvimos viendo cómo, además de forma responsable, conectábamos con las comunidades, esas comunidades que necesitaban nuestra ayuda en ese momento. Y llegamos a multiplicar por 3 el programa de donaciones que nosotros teníamos habitualmente trabajando. Y las marcas, ese snack correcto, pues tuvimos que ver cuáles eran las tensiones de nuestros consumidores. No es lo mismo ese mundo out of home donde te levantas y vas y te trasladas y te mueves, que mucha gente tuvo que abandonar, a un modelo donde fundamentalmente estás en casa con tus hijos si tienes hijos, con tu pareja y todos conviviendo en este mismo lugar. Entonces vimos, por ejemplo, que habían 2 tendencias fundamentales. Una primera tendencia de estrés y de necesidad de concentración. Y adaptamos nuestra comunicación de chicles para poder ofrecer ese beneficio que nuestro producto da. Vimos también que había una necesidad de estar en familia, de poder hacer actividades. Y tuvimos 2 campañas con Filadelfia y con Oreo en casa, donde pudimos ofrecer juegos, donde pudimos ofrecer recetas hechas no para un chef profesional, sino hechas para alguien que está en casa con sus hijos y tiene que trabajar para allá. Entonces fuimos adaptando toda la comunicación de nuestras marcas para poder ser útiles. Yo creo que en estos entornos eso no va a cambiar. Una marca tiene que estar contigo, tiene que traer el propósito para conectar con lo que tú necesitas. Y si en ese momento tienes estrés. Si necesitas distraerte. Por ejemplo, en una de las necesidades que más subió fue la necesidad de indulgencia, de ese pequeño momento para consentirte después de una jornada dura de trabajo. Pues ahí orientamos nuestras marcas para poder dar esa comunicación, por ejemplo, con Oreo, para darle lo que le llamamos ese factor Oreo, ese factor que te alegra el día, que te permite ese momento de indulgencia. Entonces, sí, las marcas, las compañías tienen que tener un propósito y ese propósito tiene que estar alineado con lo que nuestros consumidores pasan día a día, sea en pandemia o no en pandemia. Muchas gracias, Oriol. No tengo más que estar de acuerdo contigo y en relación con esto que mencionas alrededor del propósito que deben tener las marcas y como consecuencia de esto, el propósito que deben tener las organizaciones. Quisiera hacer alusión, y lo mencioné hace un momento, a las 4 áreas estratégicas que desde nuestra perspectiva estarán redefiniendo el paradigma de los negocios en México y en el mundo y tienen que ver estas áreas estratégicas, con el liderazgo con propósito, por un lado, que nos conduzca al desarrollo, a la generación de empresas conscientes. Quisiera centrarme en la primera parte, en lo que tiene que ver con el liderazgo con propósito y en términos de lo que nosotros vemos en EGADE y en el Tecnológico de Monterrey, particularmente en la Escuela de Negocios, implica para nosotros una mentalidad que promueve el respeto por la diversidad y fomenta la inclusión, sin duda alguna. Nosotros estamos convencidos y por eso trabajamos en EGADE para formar a estos líderes que estarán a la cabeza de muchas organizaciones en México y en otros lugares del mundo. Vemos que los líderes con propósito de alguna forma reconocen a los colaboradores por sus méritos y propician planes y acciones concretas para lograr que las organizaciones logren un mayor impacto en sus comunidades, tal cual lo has descrito para el caso de Mondelez, y eviten el deterioro del medio ambiente. Los líderes de las organizaciones tienen por delante la tarea de relanzar la economía, para lo cual deberán desplegar una visión global, humana y emprendedora, sin duda alguna. Y esto es lo que de alguna manera debe dar lugar a estas empresas conscientes, a estas empresas con propósito. Y en este sentido quiero
también compartir contigo y con nuestra audiencia que en EGADE Business School estamos trabajando de una manera muy intensa por desarrollar en nuestros estudiantes y, por supuesto, en nuestra comunidad de egresados temas relacionados con la generación de empresas conscientes. Y esto tiene que ver con el hecho de reconocer que el capitalismo de mercado, la democracia y la globalización atraviesan crisis de legitimidad. Es así como lo vemos como consecuencia del deterioro medioambiental y social sin precedente que vivimos, ¿no? Entonces, pensando en este contexto, y de alguna forma ya lo mencionabas, pero ¿hasta dónde, desde tu perspectiva en México, en Latinoamérica, en otras partes del mundo, probablemente en España, si acaso tienes más sensibilidad de cómo ha avanzado este tema, este propósito, esta conciencia en las organizaciones que nos lleve o las lleve a definir estrategias, pero con un propósito muy claro? Es muy claro, valga la redundancia, que en el caso de Mondeliz ustedes han definido sus estrategias de alguna manera con un propósito muy claro que los ha llevado a tener esta cercanía con sus clientes, que los ha llevado a entender la circunstancia, los momentos en los cuales están inmersos, y a partir de los cuales se define un hábito de consumo, una situación de consumo muy particular. Pero en términos generales y alrededor de esta conciencia, este propósito que debieran tener las organizaciones en todos los lugares, en todas las regiones, en todas las latitudes, ¿cómo ha tú la evolución de las organizaciones centradas esencialmente en satisfacer los requerimientos de los accionistas y moverse gradualmente hacia el hecho de tener un propósito en el que, a través de planes estructurados, de acciones muy concretas, se busque trascender e impactar a la sociedad, cuidando evidentemente el entorno, cuidando el ambiente, propiciando valor para las comunidades? ¿Cómo ves tú este tema en términos generales en México y en otros lugares del mundo? Mira, Osmar, para mí es otra de las direcciones donde estamos embarcadas las compañías y que no tienen retorno, ¿sí? Ya no puede ser que entregues tus datos, tus metas, y no tengas propósito. No es escoger uno u otro. Tú tienes que lograr entregar tus metas de negocio de forma sustentable, con un propósito de compañía. Es más, tú no quieres trabajar en un lugar que no tenga propósito. Tú no quieres formar parte de un equipo que no tenga propósito. Tú, como consumidor, no quieres consumir productos de una empresa que no tiene conciencia. Entonces, ese camino, y especialmente ya que estamos cambiando y la generación que nos está escuchando, Millennial o Z, no es negociable. Y eso yo creo que las compañías cada vez lo tienen más claro. Sí, ha habido movimientos a nivel mundial con compañías que han empujado, como Mondelez, como Unilever, como Danone, que empujaron a nivel mundial esas agendas, y yo creo que incluso los accionistas están cambiando. Cada vez escuchas más, por ejemplo, en Europa, aquí no tanto, que se han sacado bonos verdes donde la compañía se compromete a ciertos elementos de sustentabilidad y con eso incluso negocia el tipo de interés al cual va realmente al final a devolver el dinero de ese bono. Entonces es otra de esos caminos que, como te decía antes, igual que la transformación digital, solo tiene un sentido y nosotros lo podemos entender porque nosotros mismos no lo querríamos de otra manera, ¿sí? Entonces hoy en día las organizaciones están buscando cómo cubrir todas esas metas, y podemos empezar desde una meta con colaboradores para tener un liderazgo inclusivo. Hoy en día no te puedes imaginar un entorno de trabajo donde haya discriminación de ningún tipo, ¿sí? Y que no sea solo un tema de publicar, de postear, no, una inclusión real de todos los grupos en ese trabajo, ¿sí? No te puedes imaginar una compañía que no tenga en cuenta el medio ambiente.
¿sí? Mondelez tenemos metas para reciclado del 100% de los materiales para el 2025 y nos estamos yendo a programas como programas de Cocoa Life o nos estamos yendo aquí mismo en México, tenemos un programa Farmers donde todo el sourcing de crema y leche para nuestro queso Filadelfia está hecho con ganaderos mexicanos en un esquema de comercio justo donde ellos tienen apoyo de nuestro lado, tienen seguridad en su venta de producto y nosotros tenemos seguridad en el aprovisionamiento. Entonces, no puedes imaginarte un mundo donde las compañías no cumplamos este rol. Estamos aquí para crear valor para el planeta. Y entonces ya no es cómo escojo mis metas financieras sobre mis metas de responsabilidad. Todo es uno. No vas a poder trabajar. Has visto marcas que han sido castigadas, empresas que han sido castigadas por ignorar esos elementos porque no es ya en tercera persona, es tú mismo no quieres consumir, tú mismo no quieres trabajar en una empresa que no tenga ese camino. Muy claro y coincido totalmente con tus planteamientos. Quisiera aprovechar los últimos minutos también para conversar sobre la última de las áreas estratégicas de EGADE que tiene que ver con el emprendimiento con impacto. Nada más para recordarlo, la primera tiene que ver con el liderazgo con propósito que detona empresas conscientes, de lo cual has abordado con mucha claridad. La otra de las áreas tiene que ver con la evolución digital de las organizaciones, de lo cual también conversamos, y la última de las áreas estratégicas de EGADE tiene que ver con el emprendimiento con impacto. En términos de lo que vivimos en la actualidad, de lo que representa la economía del conocimiento, pues estamos convencidos de que el conocimiento, pero también la innovación y el emprendimiento en todas sus vertientes, no solo pensando en el emprendimiento como la creación de nuevas empresas, sino también en el emprendimiento corporativo que está dotado de estos procesos de innovación, de creatividad que nos permiten encontrar nuevas formas para generar valor. Quiero referirme particularmente a lo que ustedes hacen en su centro de investigación y desarrollo. Entiendo que tienen un centro de investigación y desarrollo muy importante en México. Creo que son 12 a nivel mundial. Uno de ellos está en México. En ese sentido, quisiera, si me lo permites, pedirte, Oriol, que compartas con nuestra audiencia la relevancia que ustedes ven en este tema, justamente en el tema centrado en el conocimiento, en la innovación y en el emprendimiento como elementos para propiciar la generación de valor para nuestros consumidores, para nuestros clientes. Claro, con gusto. Si te parece, te respondo desde dos vertientes, ¿sí? Hay una parte, si tú quieres, más tradicional, desde este Centro de Investigación y Desarrollo. Como muy bien dijiste, tenemos un centro que incluso acabamos de inaugurar el año pasado, en plena pandemia, ¿sí? Donde es uno de los 12 centros de investigación a nivel mundial, donde tenemos el liderazgo de la confitería, incluso a nivel mundial. Desde México se generan las iniciativas a nivel de R&D para poder llevar para allá. Entonces es un centro full-fledged en todas las tecnologías donde tenemos 5 plantas piloto diferentes para poder reproducir y plantear todo lo que queremos en innovación. Y eso es clave para nosotros, ¿sí? Sabemos que no hay manera de hacer diferencia en el mercado si no innovamos y somos conscientes de que lo que te sirve para hoy no sirve para mañana. ¿Sí? Entonces estamos viendo realmente qué oportunidades podemos generar en cada lugar para poder servir a nuestro consumidor mejor y cada vez más rápido. La segunda vertiente que te querría decir sería un poco, siempre hemos hablado del emprendedor afuera de las compañías, ¿no? De ese innovador pero yo creo que hay un lugar también muy importante para el innovador dentro de la compañía. Algunos le llaman intrapreneur, pero yo creo que es más, como lo estamos viendo en Mondelez, es cómo podemos generar un ambiente de trabajo, ¿sí? Un ambiente organizacional que, por ejemplo, permita un test and learn, donde realmente favorezcamos que nuestros colaboradores
traer ideas a la mesa que se puedan poner en marcha rápido y que podamos aprender y tener iteraciones muy rápidas para finalmente poder tener un producto final. Esto es algo que es muy claro cuando estamos hablando del mundo digital y todos conocen la historia, pero también se puede reproducir en empresas que fabricamos pues algo tan material como un paquete de galletas, ¿sí? Entonces, ¿cómo favoreces ese entorno de confianza para que se generen esas ideas y realmente se puedan implementar de forma rápida y aprender? Y en ese sentido estamos trabajando a nivel global, pero también a nivel local, en todo lo que son Agile Methodologies, para realmente cómo podemos hacer mediante sprints, mediante maneras diferentes de trabajar, poder generar esa innovación dentro de la compañía para realmente ser más rápidos, ser más ágiles y favorecer ese emprendedor intra-compañía. Muy bien, totalmente de acuerdo contigo. Nosotros desde GADE propiciamos mucho la formación de emprendedores, pensando en aquellos que quieren, como tú bien dices, crear hacia afuera nuevas empresas, proyectos, pero también hacemos mucho énfasis en el emprendimiento corporativo o en el intrapreneurship, como bien mencionas, porque estamos convencidos de que la capacidad de crear, de innovar de alguna manera al interior de la organización contribuye definitivamente en esta generación de valor que al interior de cualquier organización se debe buscar. Oriol, pensando en que nuestra audiencia está compuesta de alumnos actuales, por supuesto de nuestra comunidad de egresados y egresadas, están también profesores, socios estratégicos, socios corporativos, esencialmente. ¿Qué mensaje quisieras darle ya en esta etapa final de nuestro webinar? ¿Algo que quisieras tú resaltar en términos de lo que hemos vivido, en términos de lo que está por venir a partir de este regreso gradual a las instalaciones físicas en todas las organizaciones? Sí, gracias. Mira, yo creo que si miro primero para atrás, nadie estaba preparado para esto, ¿sí? Pero yo creo que las empresas desarrollamos y estamos desarrollando músculos de agilidad, ¿sí? De realmente pensar cómo podemos trabajar de forma más ágil, de forma remota, cambiando nuestras estrategias, entendiendo a ese consumidor y a ese comprador que ha cambiado. Entonces, yo les encomendaría a realmente buscar cómo desarrollar ese músculo. Y el segundo mensaje es cómo te aseguras de que en este entorno tan cambiante tengas a todo el mundo alineado. Y ahí es donde viene el propósito. Cómo yo sé que no importa lo que suceda, soy predecible, porque yo sé que Mondelez tiene ese propósito de hacer lo que le conviene para satisfacer al consumidor, para que el colaborador esté motivado, para que estemos todos embonados en la misma visión. Yo creo que si desarrollamos ese músculo de agilidad para cambiar, pero a la vez le damos ese pilar de propósito que alinee todas nuestras acciones, estaremos mejor preparados para el futuro. Formidable. Agilidad para propiciar una respuesta rápida de adaptación a este entorno cambiante, pero por otro lado, no dejar fuera nunca, sino más bien enfocarnos en el propósito de la organización que evidentemente trascienda e impacte a la sociedad, y esto generará beneficios por el círculo virtuoso que de manera natural esto debe propiciar. Oriol, sinceramente apreciamos, y te lo digo en nombre de la comunidad de GADE Business School, este tiempo que nos has dado en tu agenda. Sabemos que estás muy ocupado y por lo tanto valoramos mucho más el hecho de que hayas aceptado esta invitación para conversar y compartir estas reflexiones y pensamientos con nuestra comunidad, la comunidad de GADE Business School, que esperamos sinceramente que hayan disfrutado este EGADE Future Forum con Oriol Bonaclocha, presidente de Mondelez México. De verdad, Oriol, muchas gracias y espero tener la oportunidad de saludarte personalmente muy pronto. Gracias, Osmar, de nuevo por la invitación y por esta amable charla. Espero que el contenido haya sido de su interés y cuentan conmigo cuando lo necesiten. Buenas tardes.
Muchas gracias, Oriol. Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros, por haber atendido este EGADE Future Forum. Esperamos verlos en nuestro siguiente evento. Muchas gracias. Are you ready to fully scale your career and transform your leadership impact? You already have built an outstanding trajectory, but you know that there is a lot more still waiting for you. And moving forward in a straight line will not guarantee your way to the top. So far, you have learned that planning each move ahead and changing the course of action is the key to unleash your leadership potential. Now, reaching your C-suite goals is only 15 months away with the EGADE WP Carey Executive MBA. Seize this unique opportunity of getting an unrivaled double degree in Latin America. A unique partnership between EGADE Business School at Tecnológico de Monterrey and the WP Carey School of Business at Arizona State University. Experience a true executive immersion with 3 global residencies along with like-minded international business leaders. And join a global network of over 120,000 accomplished business leaders across 160 countries. The time has come to fulfill your C-level goals and experience a career-redefining opportunity. Take a leap further and transform your leadership into its full potential. EGADE WP Carey Executive MBA. Double your career impact. Redefine your career through global leadership. EGADE UNC, Charlotte, MBA in Global Business and Strategy. Gain an international dual degree program without relocating and earn a Global Business and Strategy certificate. Designed by 2 world-class business schools, EGADE Business School and the Bell College of Business, University of North Carolina, Charlotte. Join a challenging experience to develop your potential as a truly global leader. Level up your knowledge to identify and maximize international opportunities. Develop your skills to face the challenges posed by transnational corporations in a strategical way. Collaborate with experts and leaders of different nationalities, cultures, and professional backgrounds. Join the Global Network for Advanced Management, the largest network of business schools in the world. It was extremely humbling and overwhelming to be sitting in a room with 20 of the most ambitious and successful students across the globe. Reach the next level in your professional career with global leadership. EGADE UNC Charlotte, MBA in Global Business and Strategy. EGADE Business School, the #1 business school in Latin America. Challenge the present, shape the future.